Tercer domingo de Pascua. Continuamos, hermanos, nuestro camino pascual, teniendo clara cuál es nuestra meta: Pentecostés. Este tiempo pascual nos hace mirar hacia Pentecostés, la venida del Espíritu Santo, que es el gran don del resucitado a su Iglesia. Y en este camino que vamos recorriendo, llegamos a este tercer domingo de Pascua, donde escucharemos en la Eucaristía el pasaje precioso del Evangelio de los discípulos de Emaús, que nos presenta San Lucas en su capítulo 24. Pasaje que merece toda nuestra atención, porque está lleno de detalles, y en cada uno de ellos Dios nos habla. Pero, conscientes de que en este rato de reflexión no podemos fijarnos en todos, destacaré solo algunos, para que vosotros le pidáis al Espíritu Santo que os ilumine los demás, y de este modo alimentar nuestra alma y nuestro corazón creyente, para seguir nuestro discipulado de Cristo nuestro Señor. Fijaos que vemos en este pasaje, hermanos, como dos grandes momentos, muy semejantes a las dos grandes partes de la Eucaristía, conocidos como la liturgia de la palabra y la liturgia de la Eucaristía. Cristo les explica las Escrituras y luego parte el pan, siendo entonces cuando le reconocen y recobran la esperanza y la alegría perdidas. Vayamos a este primer momento en el que Jesús les abre el entendimiento, cuando les habla de todo lo que se refiere a Él en la Escritura. Y ellos dicen: ¿no ardía nuestro corazón mientras nos hablaba por el camino y nos explicaba las Escrituras? Estas son sus últimas palabras, pero ¿qué es lo que hay antes? Ellos comienzan a recorrer ese camino desde Jerusalén hacia Emaús, que son como unos 11 kilómetros, y van con el corazón apagado y frío, triste y decepcionado, verdaderamente desesperanzado. Así van al principio del camino, pero sabemos cómo terminan, con el corazón encendido y vivo de amor. ¿Quién realiza ese cambio? Jesucristo. ¿Cómo lo logró? A través de una conversación. Y es en esta conversación donde vamos a entrar. Los dos discípulos dijeron: ¿no ardía nuestro corazón mientras nos hablaba por el camino? Y nosotros nos preguntamos: ¿cómo encendió Cristo ese fuego en sus corazones? Podemos distinguir en este proceso que Cristo lleva con esos dos discípulos como tres etapas. Primera, Jesús se acerca a ellos, se interesa por ellos y les dice: ¿qué conversación es esa que traéis mientras vais de camino? Una segunda etapa, les escucha. Como decimos popularmente, les deja desahogarse. Ellos expresan toda su frustración. Su estado de ánimo es el estar decepcionados y confundidos. Le dicen a Jesús: ¿eres tú el único forastero que no sabe lo que ha sucedido en Jerusalén estos días? Y Jesús les abre como una puerta. ¿Qué? En realidad Cristo no necesitaba enterarse de lo que había sucedido. Él sabía mejor que nadie lo que había sucedido en Jerusalén, pero quiso darles esa oportunidad de que abriesen su corazón y se desahogaran.
Jesús veía y escuchaba el lamento de ellos. Yo aquí, hermanos, permitidme que saque una lección muy importante que aprendo para mi vida sacerdotal y para la vida de todos los sacerdotes en nuestra tarea pastoral. Ver y escuchar. Y después, solo después, actuar. ¿Qué error comete un sacerdote cuando llega a una parroquia y enseguida quiere cambiar todo, sin dedicar un tiempo largo a ver y escuchar a los feligreses de aquel lugar? Pero volviendo al Evangelio, aquellos discípulos cuentan cuál es la fuente de su dolor y de su frustración. Lo de Jesús, el Nazareno, que fue un profeta poderoso en obras y palabras. Fue. Es decir, después de haber puesto tanta ilusión y alegría en ese profeta, la pasión y la muerte fue para ellos una decepción. No lograron entender lo que él, Jesús, les había dicho en distintas ocasiones. El Hijo del Hombre tiene que ser entregado en mano de los sumos sacerdotes, ser ejecutado, pero al tercer día resucitará. Y aquellos discípulos siguen diciendo: algunos de los nuestros fueron también al sepulcro, lo encontraron como habían dicho las mujeres, pero a él no lo vieron. ¿Qué demuestran estas palabras, hermanos? ¿Es que el mensaje de aquellas mujeres no era una luz de esperanza para ellos? Claro que sí. Pero ahí vemos el verdadero drama que ellos están viviendo en ese momento. Se habían entusiasmado con Cristo, le habían acompañado, le habían visto hacer milagros, le habían visto durante la pasión, le habían visto colgar de la cruz. Pero de esto hace ya 3 días que sucedió, y ya ves, se habían decepcionado. Las mujeres le dijeron que habían tenido una aparición de ángeles que les habían dicho que estaba vivo, pero ellos no quieren aceptar su testimonio y se encierran en su incredulidad. Han formado como un caparazón duro en sus corazones, no quieren volver a escuchar nada de ese tal Jesús, están decepcionados. Y he aquí que viene la tercera etapa. Después de dejarles hablar Jesús a ellos, interviene Cristo. Ahora habla Él, y a medida que habla, va respondiendo de algún modo a esa frustración, a esa decepción que ellos tenían. Las palabras de Jesús son como aquel gran disparo a ese muro de incredulidad que ellos han puesto. Las palabras de Jesús verdaderamente taladran ese caparazón de sus corazones. ¡Qué necios y torpes sois para creer lo que dijeron los profetas! Necios y torpes. Son palabras duras. Pero es que a veces Cristo, hermanos, tiene que hablarnos así para romper la dureza que hemos construido en nuestro corazón. Y cuando les abre esa grieta con las palabras: ¿no era necesario que el Mesías padeciera esto y entrara así en su gloria? Como diciéndoles: ¿no habrá algo que no habéis entendido? ¿No será que vuestra dureza no os permite entender lo que os está sucediendo? Y a partir de esa grieta que Jesús ha abierto en esos corazones, va derramando gota a gota la esperanza. Y empezando por Moisés y siguiendo por los profetas,
cada vez que Jesús va diciéndoles lo que se refiere a Él en toda la Escritura, comienza a renacer en ellos la fe. Se van llenando entonces de luz y junto a esa luz les va regalando ese fuego del amor que enciende sus corazones. Y de este modo es como estos corazones que estaban muertos vuelven a revivir. Esos corazones que estaban fríos vuelven a arder. Tratemos, hermanos, de aplicar esto mismo a nuestra situación. Entendamos que hay muchas personas que se encuentran como estos discípulos de Emaús. Yo me atrevería a mencionar como 3 tipos de personas que se asemejan a estos discípulos. En primer lugar, algunos están decepcionados de la Iglesia por los escándalos que han recibido de algunos miembros de la Iglesia por sus pecados. Y digo de algunos miembros. Y estas personas se encierran también en un caparazón y no quieren creer e ilusionarse de nuevo por un Dios que es amor. Otro tipo de personas son aquellas que en su infancia fueron creyentes, pero cuando llegaron a la juventud, en el tiempo de la universidad, algunos profesores les fueron metiendo en la cabeza la idea de que todo lo de la religión son mitos y fábulas, que en realidad no hay ningún Dios y que la única explicación hay que buscarla en la ciencia. ¿Y qué ha pasado con esas personas que fueron fervorosos en su niñez y que ahora en su juventud no solo son incrédulos, sino muchas veces se muestran agresivos, violentos contra la Iglesia? También ellos están como los discípulos de Emaús, decepcionados. Y un tercer tipo de personas son aquellas que a consecuencia de esta tragedia que todavía llevamos experimentando los coletazos de este virus del COVID-19, sienten que se les ha venido encima lo que ellos llaman el fin del mundo y viven su situación personal con gran temor, no con esperanza. También estos se parecen a los discípulos de Emaús. ¿Qué es lo que nos corresponde a nosotros, hermanos, como cristianos? Asemejarnos a Cristo. Primero, hay que guardar ese silencio respetuoso, como hace Cristo con estos 2 discípulos, y dejar que ellos expresen su dolor, escucharlos con sumo respeto. Segundo, también nosotros tendremos que predicar como lo hizo Cristo, entregar la palabra para romper esos caparazones y mostrar la luz de la verdad. Recorrer el camino de la oscuridad para llegar a la luz. Recorrer el camino de la noche para llegar al amanecer. Saber que por el camino de la cruz se llega a la Pascua. Tercero, no seamos demasiado duros con aquellos que han perdido la fe por cualquier causa, sino sepamos esperar la acción de la gracia de Dios. Cuarto, seamos fieles en la fracción del pan, en la celebración de la Eucaristía cada domingo, donde Jesucristo vivo y resucitado va haciendo su obra en la Iglesia y en cada uno de nosotros. Cuando llegaban a Emaús, Jesús hizo ademán de seguir adelante, pero ellos le dijeron: «Quédate con nosotros, porque atardece y el día va de caída». Entonces Jesús entró para quedarse con ellos, tomó el pan y se lo dio. Pidámosle en este tercer domingo de Pascua, hermanos, a Jesucristo como a aquellos discípulos: «Quédate con nosotros, porque atardece
y el día va de caída.